Ad Libitum Studio presenta Control Room, el primer podcast de México especializado en producción. Control Room. Mitos y realidades al descubierto sobre Grabación, mezcla, masterización, edición y producción de audio. Control Room, producción al descubierto. Sube el volumen de tu computadora y prepárate a escuchar Control Room. Control Room. Reseñas, comentarios, entrevistas, invitados en vivo. Respuesta interactiva en línea. Control Room. Hablemos de cerca sobre producción. Inicia ahora. Control Room. Fading y comenzamos en este cuarto programa de la serie de Control Room. Les habla Rafael Mendoza desde Ad Libitum Studio. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos un tema megabomba para mucha gente que quiere aprender más sobre audioproducción. Y el tema de hoy es la responsabilidad del ingeniero de audio en la etapa de producción. Bueno, pues ya habíamos hablado, vamos entrando en materia. Ya habíamos hablado de lo que era la etapa de producción, que es cuando todos nos concentramos adentro del estudio de grabación y bueno, pues nos metemos a la parte creativa, la parte de la chamba de este asunto de hacer un producto en audioproducción. Obviamente voy a hablar y me voy a remitir ahorita sobre términos generales para muchas áreas. Ya sabemos que audioproducción pues es para publicidad, para radio, para audio para televisión, para audio para video. Cada uno tiene sus características muy específicas. Este tema es considerado muy importante por el gremio actualmente. Es de lo que más se padece en la cuestión operativa hoy en día. Hay muchas quejas con respecto a que el músico esté preparado o no, pero también mucho tiene que ver con que el ingeniero esté preparado o no. Y también hay un límite en la responsabilidad que debe tener el ingeniero en audio y la responsabilidad que debe tener el músico. Normalmente creemos cuando llegamos a un estudio de grabación como músicos, porque yo viví la experiencia hace muchos años, antes de ser ingeniero en audio. Yo empecé como baterista en un grupo y cuando grabamos nuestro primer demo creímos, falsamente, que el ingeniero de audio tenía que hacer la chamba de hacernos sonar bien, mientras nosotros no hacíamos nuestro trabajo y tenía mucho tiempo que no lo hacíamos. Pero en fin, vamos a hablar de este problema que es fácil de resolver, tampoco es una cuestión crítica, pero que no se ha acabado todavía de cuajar en la conciencia de ambas partes. Entonces empecemos por el lado del ingeniero en audio. Primero que nada, la responsabilidad del ingeniero en audio es repasar constantemente sus conocimientos sobre fundamentos del audio. Tenemos que estar regresando constantemente a lo que es amplitud, frecuencia, longitud de onda, velocidad del sonido, timbre, lo que son los envolventes acústicos. Tenemos que revisar y darnos cuenta que cada instrumento va a funcionar diferente y entender cómo se comporta. Otra responsabilidad del ingeniero en audio es planear. Planear antes de que se dé la grabación va a reducir considerablemente los tiempos de grabación, pero sobre todo va a causar menos frustración y menos presión en el ingeniero en audio, ya no en los músicos, en el ingeniero en audio. Como se dice vulgarmente por ahí, sobre advertencia no hay engaño. Y cuando se le dice a un grupo, debes traer esto y esto y esto y esto para que tu sesión fluya de manera concreta y ellos no lo entregan, tendrán que pagar el costo, ya sea en tiempo de estudio, que es más dinero, o en frustración. Pero nuestro trabajo y nuestra responsabilidad como ingenieros en audio es anteceder un poco la voluntad del músico, más no hacernos cargo de la responsabilidad que él tiene. El ingeniero en audio debe planear por lo menos 5 o 6 días antes de la sesión de grabación los requerimientos de micrófonos, cableado, monitoreo, sistema en el que va a grabar, por qué va a grabar ahí y cuál va a ser el flujo de trabajo con respecto a la planeación. Eso es trabajo también del director musical, pero es un trabajo conjunto.
Otra de las responsabilidades del ingeniero en audio es tener limpia su área de trabajo para el día en que se presente la grabación. Hay situaciones en las cuales de repente, no siempre se puede tener el área de trabajo limpia o todos los cables recogidos. Eso es una práctica común y llega a suceder porque a mí me ha pasado que cuando quiero grabar una voz no puedo porque no he quitado la bataca del cuarto de grabación y no la podemos remover porque el músico todavía no ha terminado. Deben ser situaciones muy especiales, pero no siempre puedes tener tu área de trabajo sin limpiar. Si terminaste de grabar batería hoy y están conscientes y ya revisaron las tomas varias veces para saber que son las tomas adecuadas, entonces en ese momento se quita la batería del set y se elimina. Habrá quien tenga el criterio musical o quien tenga el nivel musical para decir, es que yo soy el baterista y siempre la dejas ahí hasta que yo te diga porque yo estoy pagando. Puede ser que lo tengan que hacer, pero que esté bien, no está bien. Tarde o temprano el espacio va a ser necesario hasta para guardar ahí los cases de los teclados o las guitarras que lleve el guitarrista, que normalmente se lleva 5 o 6 guitarras. Y ese espacio hace falta. También los micrófonos van a ser requeridos. Entonces tenemos que tener un control tanto de acceso de equipo como de personal al área del estudio de grabación. No es responsabilidad del ingeniero en audio portarse como una persona que no sabe tratar al cliente. Conozco ingenieros en audio que sacan a los clientes del cuarto de control o que no dejan entrar ni a la secretaria que les deje un recado. Eso no es una forma de trabajo. Su trabajo está sobre la cuestión operativa, sobre la conducción del proyecto, sobre el manejo de los equipos, y todo lo demás no lo convierte en un ser intocable. En México hay muchos ingenieros en audio que hacen esto. Se atribuyen responsabilidades como productores cuando lo único que son operadores. Porque hay que reconocer, y los primeros que tenemos que decirlo, no somos ingenieros en audio. Un ingeniero tiene que trabajar y desarrollar sistemas de audio. Pero nosotros los operamos. Por lo tanto, somos más operativos que ingenieros. Ese lugar de ingeniería se gana con estudio, con trabajo, con desarrollo y con acercamiento a la electrónica. No estoy diciendo que haya que estudiar una ingeniería para hacerlo, pero si me quiero autonombrar ingeniero, por lo menos debo tener los conocimientos para poder defender ese título. Entonces hay que ser muy responsables con esa parte. No podemos quedarnos con un título que no es nuestro. Eso también es parte de la responsabilidad del ingeniero en audio. Otra responsabilidad del ingeniero en audio en la producción, dentro del estudio, cuando es producción musical, sí es establecer los puntos de disciplina. Pero es muy diferente a jalarle las orejas a uno o a correr a alguien del estudio. Como les digo, en la planeación, sobre advertencia no hay engaño. Si ustedes les anticipan a la gente que en el cuarto de control lo ideal no es que haya más de 3 personas dentro del grupo y que tiene que estar solamente el director musical, el músico que va a ejecutar, una persona adicional, un asistente del director musical, es suficiente para el trabajo dentro del estudio, porque hay un enfoque. Normalmente cuando estamos dentro del estudio, no falta el músico que quiere dar su opinión sobre la forma en que está tocando el baterista. Es que no le pegabas así, es que no le das feeling, es que te está faltando algo, es que suenas bofo. Y todo esto causa más tensión, más presión en el baterista. Yo lo que sugiero normalmente, yo lo que sí hago es, si voy a estar con el baterista, antes, o con el guitarrista, con el bajista, con el que sea, antes de entrar a grabar, le pregunto al director musical, ¿quién de todos tus elementos es el más, vamos a decirlo así, el más sensible? El más sensible es aquel músico que no le puedes decir ojos negros porque ya te está devolviendo la mirada con ojos de te voy a matar y tú no sabes, o aquel que es el ego que uno tiene de músico, porque hay que decirlo, los músicos tenemos un ego muy grande,
toca su ego y responde muy agresivamente. El director musical los conoce normalmente. Hay veces que el director musical me ha dicho, soy yo. Yo soy el más sensible de todos. Identificarlo nos va a permitir poder manejar adecuadamente a esa persona dentro del estudio. Es nuestro trabajo conocer de alguna manera a la gente con la que estamos trabajando. Y hay formas de decirles las cosas. Si yo veo que el baterista no le está dando con tanto feeling, le puedo hacer una recomendación de una forma muy cortés, muy tranquila y sobre todo haciéndole ver que si él mejora y hace un pequeño esfuerzo, me va a permitir hacer algo más por él en el momento de la mezcla o de la postproducción. Y normalmente es suficiente con eso. Pero no puedo entrar al cuarto de control, sentarme en el lugar de su batería y decirle, es que no lo toques así, tócalo así. No soy el productor, no me corresponde. Aparte que eso se paga aparte, ¿eh? Pero sí puedo darle una orientación. No solo al guitarrista, no solo al bajista. Y allí viene otra responsabilidad más del ingeniero en audio. El ingeniero en audio debe tener conocimientos, si va a hacer producción musical, conocimientos musicales. Y por conocimientos musicales me refiero a que conozca la simbología, a que conozca las métricas, a que tenga estudios básicos de armonía, que conozca los intervalos, que conozca las escalas, que conozca las armaduras. Es fundamental, es su herramienta de trabajo, porque habrá momentos en que tengas que utilizar esas habilidades frente a un músico y para comprenderlo mucho mejor. También tengo compañeros que me dicen, yo toco con músicos puros, la mayoría de los músicos son amateur y pues no me hace falta esa situación. Pero cuando hace falta, uno como ingeniero en audio queda mal. Entonces, no es pretexto no tener conocimientos musicales para ser ingeniero en audio, sobre todo si te dedicas a la producción musical. Tienes que tener conocimientos de MIDI, eso es fundamental también. No puedes trabajar en producción musical si no hay conocimiento MIDI. Conocimiento MIDI a profundidad de los parámetros más comunes, lo que son la velocidad, lo que es el portamento, lo que son las modulaciones, lo que es el pitch, lo que son los NPRs, que son los números utilizados para ciertos parámetros. Conocer cómo trabajan los instrumentos virtuales es fundamental ahora. Esa información no la puedes hacer a un lado. Otra cosa que es responsabilidad del ingeniero en audio es también tener conocimiento sobre las técnicas básicas de cada instrumento. No puedes pensar grabar un guitarrista sin saber lo que es un bending, lo que es un hammer, lo que es un slide, lo que es un armónico. Tenemos que saber comunicarnos con él. En el caso del bajista, lo que es la digitación, lo que son cómo utiliza la plumilla dentro del bajo, el movimiento del puente, cómo suena el puente, tocando más hacia el puente, tocando más hacia la base de las cuerdas. En el baterista, los remates, cuáles son los principales rudimentos, las técnicas de pies y manos, cómo fluye el baterista. En el caso del teclado, pues cómo utilizar los presets. Me ha tocado tener que lidiar con algunos detalles de los pianos, de los teclados, de los sintetizadores y situaciones donde las habilidades MIDI y el conocimiento musical se conjuntan y podemos sacar adelante la modificación al preset que se hizo, ¿no? No solo resetear y conocer dónde está el botón de reset, sino para qué sirve, cómo leer los chart MIDI de los teclados para poder conocer su estructura. Eso es fundamental. Las técnicas de los cambios de mano, la digitación básica del piano, lo más que puedas conocer acerca del instrumento es fundamental. Y más si estás haciendo producción musical, no puedes estar sin conocerlos. Siempre hay que profundizar. Eso es responsabilidad del ingeniero en audio.
dentro de una situación de producción musical. Otra responsabilidad del ingeniero en audio pues es mantener el flujo y la cordialidad dentro del entorno de grabación. Así como ponemos nuestras reglas, también hay que aprender a hacer fluir, a comunicarnos con nuestro cliente, con nuestro músico, con nuestro productor. Y dentro de lo posible, hacer que esa chamba sea más tranquila, sin echar relajo. Son situaciones de trabajo bajo presión muy difíciles que no se mejoran con unos alcoholes encima. De alguna manera estas son las responsabilidades principales de un ingeniero en audio. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del músico? Pues en todas las que ya mencioné. El músico debe saber música. El músico debe saber controlarse dentro del estudio de grabación. Debe tener disciplina. Debe de poderse comunicar con sus otros compañeros. Debe poder comprender el trabajo que sus otros compañeros están haciendo. Debe mantener el equilibrio dentro de la sala. Hay otras cuestiones que tienen que existir antes de que pisen el estudio de grabación. Y una de ellas sería optimizar y mantener en óptimas condiciones su instrumento. Y ese es el punto más débil de los músicos en México. No digo que todos, no generalizo, pero en la gran mayoría no hay un cuidado adecuado del instrumento que manejan. Es su voz expresiva, su instrumento. Y un instrumento habla tanto del dueño como de su percepción musical. Baterías con parches viejos, guitarras con puentes sin ajuste, bajos descalibrados, teclados con salidas con ruidos, cables dañados, amplificadores con ruidos, potenciómetros o switches con fallas de encendido y apagado, y la lista sigue y sigue y sigue. Esa es una forma muy irresponsable de un músico de generar su arte. Parte de la inversión de recuperación de un músico es mantener su instrumento en óptimas condiciones. Y esa es mi petición para todos aquellos que están escuchando este programa, que son músicos que se dedican a la audioproducción de forma más sencilla, o que no lo hacen y que simplemente se dedican a tocar música. Verifiquen antes de entrar al estudio, y no solo para el estudio, antes, durante y después de su estancia en el estudio, verifiquen que su instrumento está en óptimas condiciones. A nosotros nos permite trabajar de una manera más fluida y nos permite hacer algo más por ustedes dentro del estudio. Es a grandes rasgos lo que se refiere a la responsabilidad del ingeniero en audio dentro del estudio en la etapa de producción, y lo que tiene que saber un músico para desarrollarse mejor dentro de un estudio en la producción. En próximos programas vamos a invitar a algunos músicos que nos van a hablar de su experiencia en producción, de cómo hacen, cómo se preparan y cómo preparan sus instrumentos, sus papeles. Aquí ¿qué les parece si dentro de uno de los próximos podcasts que presentemos de Control Room les pueda dar yo algunos tips para poder trabajar con músicos? ¿Qué es lo mínimo que deben llevar? Yo sé que no todos saben música y ustedes me van a decir, es que esto es impráctico ahorita porque yo tengo un grupo musical que estoy grabando y no conocen nada de música. También hay tips de trabajo para ellos, pero bueno, eso ya estaríamos hablando de prevención antes de entrar al estudio. Ahorita estamos hablando de las responsabilidades y eso lo vamos a dejar como para un programa más adelante. Me comprometo a hacerles una lista de lo que normalmente yo les pido a mis clientes cuando vamos a hacer una audioproducción, y para que ustedes lo puedan aplicar y ver qué les funciona y qué no. Pues por hoy es todo en este tema de la responsabilidad del ingeniero en audio. Es muy amplio. Vamos a hacer más podcasts sobre estos temas.
Los invito a que escuchen los podcasts anteriores porque son base un poquito para comprender cómo vamos a llevar esta cuestión del aprendizaje en audioproducción en Control Room. Que visiten también nuestra página de internet www.adlibitumestudio.com, así como nuestra página de Facebook. Lean nuestro blog, todos los días estamos posteando un tema nuevo. Los días miércoles está Raúl Beltrán por ahí. Para mí me toca podcast, entonces yo descanso de escribir en blog. Y también quiero pedirles que nos sigan escribiendo. Gracias por los comentarios que nos hicieron llegar desde el primer programa. Nos han estado llegando algunas peticiones al correo, que es controlroom@adlibitumestudio.com. Y los vamos a tener en su oportunidad, las vamos a ir atendiendo poco a poco. Es con ánimo de abrir un poco más la crítica y sobre todo que les quede un poquito más claro la respuesta a su pregunta. Denme chance a los que no les he podido responder. Seguramente los voy a responder lo antes posible. Juro que en un día de estos me voy a sentar solamente a hacer eso, a programarme para responder todos los mails. Y bueno, invitarlos a que nos escuchen el siguiente miércoles con otro tema más del podcast, que sería el derecho de autor dentro de la audioproducción, que es un panorama también muy amplio. Vamos a dar un acercamiento para que comprendamos las bases. Es un poco complejo, pero no difícil de entender. Nada más hay que digerirlo con cuidado. Y en siguientes programas iremos profundizando en cada uno de ellos. Pero vamos a tener ese pequeño acercamiento con los derechos de autor. Esto sería todo por mi parte en este podcast de este miércoles. Yo les agradezco que me hayan escuchado. Les habló Rafael Mendoza. Nos vemos el próximo podcast dentro de 8 días. Hasta luego. Hemos dejado escapar los secretos de la producción. Descarga Control Room la próxima semana y descubre nuevas formas de escuchar, hacer y sentir la producción. Mi nombre es Vic.